Muchas gracias, doctora Norteñez, por su presentación. Es un gusto estar nuevamente con todas y todos los que nos acompañan en este día. Hemos llegado por fin al mes del bicentenario de la independencia de El Salvador. En estos meses anteriores hemos estado haciendo un recorrido mes por mes, hablando de lo que ha ocurrido en el país en 3 siglos diferentes, para encontrar ciertos elementos comunes en la historia de El Salvador y realmente comprender el presente con más profundidad. Queremos encontrar dónde están las raíces de los tiempos en que vivimos. Hoy repetiremos ese ejercicio recordando algunos de los elementos comunes que hemos mencionado en todas estas presentaciones. Hay ciertos tópicos recurrentes que yo creo que vale la pena destacar, empezando por el interés en la Constitución, el interés en un documento fundamental para asegurar un Estado de Derecho que garantice libertades y la independencia de poderes. Hemos hablado también de la libertad de prensa, de la vulnerabilidad económica de nuestro país, de los cambios geopolíticos que se han dado a través de la historia. También discutimos cómo a veces parece que la historia se acelera. Y este mes de septiembre ha sido particularmente lleno de acontecimientos. Pasemos a hablar sobre septiembre de 1921. Vamos a hablar primero sobre el Acta de la Independencia y luego sobre los primeros pasos para consolidar el proyecto político en territorios ya separados del Imperio Español. Como hemos hablado en los 2 meses anteriores, los acontecimientos en México estaban avanzando de forma precipitada. El plan de Iguala de Agustín de Iturbide había logrado una coalición amplia detrás del movimiento independiente y estaba triunfando rápidamente sobre los españoles. A finales de agosto, ya los centroamericanos tenían en claro que iban a tener que tomar una decisión. Es entonces cuando varios líderes de Guatemala, liderados por la familia Aycinena, grandes comerciantes, en conjunto con Pedro Molina y otros próceres, se reunieron secretamente para redactar lo que llamaron un plan pacífico de independencia. Estos líderes de la Capitanía General, los grandes comerciantes criollos, los intelectuales, temían que si la declaración de independencia era popular, podía llevar a desórdenes, podía haber violencia y querían controlar esto porque veían que sus intereses podían estar amenazados. Entonces se pusieron de acuerdo para presentar un plan a Gavino Gainza. Y el plan decía explícitamente que el objetivo era, y aquí cito, prevenir el desorden en caso de decidirse el pueblo a la independencia. Es decir, una de sus grandes preocupaciones eran los desórdenes populares. Y luego en el artículo 7 decían, no se innovará nada en cuanto al gobierno, ni se tratará de remover empleado alguno, a no ser que se considere peligroso contra el futuro inmediato sistema. La reunión del 15 de septiembre en la que se firmó el Acta de Independencia, entonces fue planeado con anticipación para evitar problemas, para garantizar además continuidad. El objetivo era minimizar los cambios, a pesar de que se iba a romper el vínculo con España. Dice parte del Acta de Independencia que el señor jefe político, brigadier don Gavino Gainza, continúe con el gobierno superior político y militar, y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva, compuesta de los señores individuos actuales de esta diputación provincial. Y luego firman los principales próceres del momento, Gavino Gainza, Mariano Beltranena, José Matías Delgado. Entonces, no se quería cambiar ninguna de las personas que manejaban la colonia bajo los españoles, a pesar de que se hubiera declarado la independencia. El objetivo era, como se dice, de cambiar para que las cosas no cambiaran. Pero de todas formas, separarse del Imperio Español era un cambio político de gran envergadura.
Entonces, el siguiente paso era la consolidación del proyecto. Había que dar pasos para que la población en general se apropiara de este nuevo acto político, que jurara el acto de independencia y que aceptara la idea de este nuevo proyecto. La proximidad del Bicentenario ha estimulado nuevas investigaciones sobre el período de la independencia que nos ayuda a comprender este proceso de consolidación del proyecto. Voy a mencionar el trabajo de varios colegas. Por ejemplo, el trabajo de Xiomara Avendaño, de la UES, nos muestra que después del 15 de septiembre siguieron una serie de actividades a través de las cuales las autoridades de Guatemala quisieron asegurarse el apoyo de las provincias, muchas de las cuales creían que se podían aprovechar de la coyuntura, no solamente para lograr autonomía de España, sino también autonomía de grupos poderosos en la ciudad de Guatemala que ellos sentían que los controlaban demasiado y que se aprovechaban de ellos. Después del 15 de septiembre, el capitán general Gabino Gainza lanzó un edicto para que las diferentes localidades juraran fidelidad al acto de independencia. En la ciudad de Guatemala se organizó una procesión y asistieron diferentes grupos, diferentes estamentos que juraron fidelidad a la independencia y al acta de independencia. El Cabildo de Guatemala ordenó la acuñación de una medalla para perpetuar la memoria feliz del acontecimiento, decían. Le muestro aquí la cara de la medalla. En esta aparece un escultor que está grabando la fecha del 15 de septiembre en una roca. Y si ven ustedes, a la derecha se encuentran 5 pirámides que representan cada una de las provincias del Reino de Guatemala. Este acto de ordenar monedas y de organizar ceremonias de juramento eran similares a las que tenía el gobierno español, el imperio español. Por ejemplo, durante después de la aprobación de la Constitución de 1812, se llevaron a cabo ceremonias similares. La consolidación de la nueva entidad política fue compleja. Un documento que descubrió recientemente el colega Sajid Herrera de la UCA ilustra estas complejidades. Se trata de una declaración de independencia de pueblos indígenas en lo que hoy conocemos como el Departamento de la Libertad, alrededor de Teotepec. El documento, fechado el 4 de febrero de 1822, muestra que los habitantes de estas comunidades tenían auténticas reservas ante las instrucciones que recibían de San Salvador de oponerse a la Unión a México. Y realmente ellos mostraban una mayor inclinación a seguir las instrucciones que venían desde Guatemala. Varios de los que suscriben el documento no sabían firmar, pero de cualquier manera esto indica las confusiones de la época y las diferentes agendas encontradas que se dieron después de la independencia. En este mapa aparecen las municipalidades que estuvieron envueltas en este proceso de escribir esta declaración de independencia de San Salvador. Están Zapotán, Teotepeque, Misata, Jicalpa, Chiltipán y Tamarique. Está un poquito al occidente de lo que ahora algunos llaman Surf City. Pero en este caso, los habitantes de estas localidades estaban demostrando desconfianza a las autoridades de San Salvador. Eran pueblos indígenas que querían redefinir el significado de la independencia de acuerdo a cómo ellos veían sus propios intereses. Lo que se quiere ilustrar aquí es que este es un periodo de bastante fluidez en que se trataban de definir y redefinir las líneas de autoridad. Después de que fracasó el proyecto de la Unión a México, comienza el proceso de escribir una constitución para Centroamérica. Entonces se escribe la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Primero se escribieron unas bases constitucionales y luego una constitución
en la que se adoptaban los principios constitucionales de la época. De hecho, los autores consultaron constituciones de varios países de Estados Unidos, de la Gran Colombia, y diseñaron un sistema de gobierno con 3 poderes del Estado, independientes el uno del otro, elecciones, definiciones de quién es ciudadano, explicando la necesidad de la libertad de prensa y enumerando las libertades individuales que deberían de tener los habitantes de la nueva República Federal. Pasemos entonces a ver lo que está ocurriendo en septiembre de 1921. Voy a dividir esta parte de la presentación en 2 etapas. Primero voy a discutir las semanas alrededor del centenario de la independencia y luego voy a hablar sobre la Constitución Federal que se va a entregar en San Salvador el 15 de septiembre. Para hablar sobre las semanas que precedieron al centenario, voy a necesitar 2 escenarios, una especie de pantalla dividida como ocurre cuando hay noticias importantes. Porque los acontecimientos están ocurriendo en 2 sitios cruciales. Por un lado, en San Salvador. Aquí lo ilustro con una vista del campo de Marte, una parada militar en 1921. Y por el otro lado, estamos hablando de Washington, del Departamento de Estado. Este edificio que les muestro aquí era el edificio del Departamento de Estado en 1920. Desde Estados Unidos se veía una situación muy compleja en El Salvador. Un informe que recibió el Departamento de Estado el 17 de septiembre de parte del comandante del USS Cleveland, un barco de guerra que había estado en El Salvador la semana antes del centenario, explicaba la situación política y económica en San Salvador. Hablaba que el tesoro estaba vacío, que las arcas del Estado no tenían un centavo, el endeudamiento público era muy grande, el gobierno no tenía cómo pagarle a los empleados y decía que los agitadores políticos están utilizando esto para provocar disensiones internas. Planean un levantamiento general antes del 15 de septiembre. Al mismo tiempo que llegaba esta carta del comandante Cleveland, llegaba otra carta al Departamento de Estado diciendo que el señor Keith ha recibido un cable de San Salvador que indica que el gobierno ha firmado un contrato por un crédito de $250,000 y que el contrato contiene una extensión de 5 meses de la opción de préstamo y del contrato bancario. ¿A qué se refiere esta carta? Bueno, el señor Keith era el dueño principal de la United Fruit Company, el inversionista estadounidense más importante de toda América Latina posiblemente. Y él estaba negociando con el gobierno de El Salvador un empréstito para sacar al gobierno de las dificultades económicas en las que estaba. Esto muestra claramente que el gobierno de El Salvador tenía un gran déficit fiscal, grandes deudas y no encontraba quién le prestaba dinero para salir de estas circunstancias, y eso es lo que quería aprovechar Minor Keith. Pasemos ahora a San Salvador, que representamos aquí con esta viñeta del campo de Marte. Para conmemorar el 15 de septiembre, la prensa publicó una edición especial y le pidió a varios intelectuales que hablaran sobre el tema del centenario. Realmente dieron ellos una visión muy pesimista de lo que había ocurrido en los últimos 100 años en El Salvador. Había una idea de que se habían desperdiciado los 100 años de independencia. Por ejemplo, José Mejía, que era un importante líder obrero, se refería al centenario diciendo que hay dolores que no duelen y que producen bochorno, vergüenza, remordimiento y aflicción. Estos son los dolores reservados a los pueblos. Y estos mismos dolores que sufren los pueblos centroamericanos hoy en esta fecha de regocijo cuasi bastardo, que hace más agudo el sentimiento nostálgico de un tesoro soñado, ofrecido a mucho tiempo
y que ni siquiera conocemos. Al hablar de el tesoro soñado, se refiere, por supuesto, a las ilusiones que se tenían en el momento de la independencia y que nunca llegaron a ser realidad porque una serie de caudillos, de políticos ambiciosos, impidieron que se cumplieran esos sueños de estabilidad y de prosperidad. Otro autor que dio su visión sobre el centenario en esta época fue Tepemechín, el coronel José María Peralta Lagos, este gran escritor salvadoreño que escribió en septiembre de 1921 un ensayo que él intituló 100 años perdidos. Y dice cosas muy tristes realmente. Dice: ¿fue un error nuestra independencia? ¿Fue un acierto de nuestros próceres? No lo sé, pero estoy seguro de que si ellos resucitaran, llenos de vergüenza, nos escupirían a la cara. 100 años son muy suficientes para juzgar de las aptitudes de un pueblo para gobernarse dignamente. Durante un siglo de vida pseudolibre, hemos probado hasta la saciedad nuestra ineptitud para la vida ciudadana. Con nuestro desconocimiento del derecho, con nuestro horror a la justicia y el desprecio de todas las conveniencias. ¿Podrá esperarse algo bueno de nosotros? ¿Sabremos aprovechar tan triste experiencia? ¿Tendremos conciencia del peligro que supone la continuación de semejante estado de cosas? Esta visión tan pesimista de Tepemechín, de José María Peralta Lagos, era un reflejo de los 100 años anteriores en que había habido muchos dictadores, en el que había habido gobernantes que cambiaban la constitución de la noche a la mañana para mantenerse en el poder lo más posible. Cuando llegó el 15 de septiembre, en San Salvador se organizó un desfile y en la prensa se publicó el orden del desfile. Primero venía la banda de supremos poderes, luego una carroza de la Sociedad de Empleados, la redacción de los principales periódicos, el Diario del Salvador, la prensa, las asociaciones de obreros, la Unión Obrera Salvadoreña, la Unión de Panaderos, la Alianza Tipográfica, Previsión de Zapateros y otras más, luego los estudiantes universitarios y, por fin, las escuelas primarias. Es decir, al igual que en 2021 la gente salió a la calle para conmemorar el momento y al igual que en 2021 este desfile tenía un carácter de protesta. Estos grupos que salen a la calle, aunque salieron de forma bastante ordenada, bastante pacífica, igual realmente que en 2021 eran grupos opositores al gobierno. Desde principios de año había habido grandes confrontaciones entre grupos populares y el gobierno por la crisis económica, por cambios monetarios muy rápidos que había hecho el gobierno. Había un estado de sitio, los periódicos estaban en serios problemas con el gobierno porque con el estado de sitio había una censura de prensa, pero los periódicos lo resistían. Los zapateros habían estado en huelga, los estudiantes universitarios habían estado algunos de ellos en la cárcel, habían sido torturados. O sea que este fue un desfile que reflejaba la oposición que tenía el gobierno. Tanto es así que el presidente de la República no salió en público, no se presentó frente a este desfile y cuando presentó un discurso lo hizo por escrito, ni siquiera lo pronunció en público, sino que lo publicó en los periódicos. Como les he mencionado, en 1921 había un proyecto de unión de Centroamérica. Se había firmado un pacto de unión en enero y para culminar la unión de Centroamérica se estaba escribiendo una constitución en Tegucigalpa. Este proyecto de Unión de Centroamérica estaba apoyado por los clubes unionistas y el Partido Unionista, que tenían un gran entusiasmo por la causa, porque muchos veían que la Unión de Centroamérica podía ser una forma de superar
el caudillismo, superar todos estos dictadores que había habido en Centroamérica, que ignoraban la Constitución, se reelegían continuamente, reescribían la Constitución, no creían en el Estado de Derecho realmente y no apoyaban a las masas populares. Entonces, cuando se escribió la Constitución hubo mucho entusiasmo y realmente hubo verdaderos logros. La Constitución que se escribió en Tegucigalpa incluía el sufragio femenino y protecciones para los obreros. Por primera vez las mujeres en Centroamérica iban a poder votar. Esa era una gran cosa. De paso, el gobierno de Meléndez no estaba tan entusiasmado con la idea de la Constitución, particularmente por eso, ¿no? Porque sentía que le quitaba poderes y la gente que estaba apoyando la idea de la Unión y de la Constitución eran los mismos grupos que lo apoyaban. Pero en cualquier caso, la Constitución estuvo lista para el 15 de septiembre y se planeó una entrega muy espectacular de la Constitución al gobierno de El Salvador. Aquí hay una noticia que se publicó en el mismo suplemento de la prensa, este suplemento del 15 de septiembre. Y dice, Mr. Lamb aterrizará también en la ciudad de Santa Ana. El aviador Lamb aterrizará en Tres Puertas o en el campo de Marte el día 15. Aquí lo que está ocurriendo es que los campeones de la Unión de Centroamérica y los autores de la Constitución en Tegucigalpa querían que esto fuera una entrega de la Constitución el 15 de septiembre, algo muy espectacular, y contrataron al único aviador que había en Honduras para que volara en un avioncito y llevara la Constitución a San Salvador. Y de hecho aterrizó en el campo de Marte. Este es el aviador, Dean Ivan Lamb, y este es el avión que utilizó él para llevar la Constitución al campo de Marte. Este señor era un gran aventurero. Él escribió sus aventuras en un libro que se llamaba The Incurable Filibuster y hablaba cómo llegó a San Salvador y después de entregar la Constitución se fue al Hotel Nuevo Mundo, se fue a echar un trago. Él conocía muy bien San Salvador y sabía que por las mañanas los amigos de tomar alcohol por las mañanas se reunían en el Hotel Nuevo Mundo ahí en la esquina del Palacio Nacional. Ivan Lamb era famoso como filibustero, era un aventurero realmente al grado que algunos cómicos que hablan sobre los pioneros de la aviación y los aventureros de la aviación incluyen su nombre. Les voy a mostrar aquí un detalle. En este cómico, en este librito ilustrado, hablan de Ivan Lamb y muestran el avión que él volaba. Había sido comprado por el gobierno hondureño. Y si ven ustedes ahí dice H9. Y si ven la foto que les mostré anteriormente, en la cola también dice H9, lo que les muestra que el ilustrador realmente hizo su trabajo e hizo las consultas del caso. En todo caso, el objetivo de entregar la Constitución de forma espectacular fue traicionado por lo que hizo después el gobierno de El Salvador. A la hora de las horas, cuando se iba a llevar la Constitución a las manos de oficiales del gobierno, la entrega se hizo de forma muy privada, muy a puerta cerrada. La describe el Diario Oficial diciendo que el diputado secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, por comisión del Honorable Consejo Federal Provisional, puso ayer en manos del señor subsecretario de Relaciones Exteriores encargado del despacho el texto auténtico de la Constitución Federal. A puertas cerradas en el Palacio Nacional, el encargado del despacho de Relaciones Exteriores recibió la Constitución. No fue el presidente, no fue en público, todo se hizo de una forma como muy discreta. Ahora, este comportamiento se puede explicar por una carta que envió el representante de Estados Unidos al Departamento de Estado. Decía que él había visto un informe que
indica que el doctor Alfonso Quiñones, el vicepresidente y cuñado del presidente, a través de agentes, está obteniendo firmas de empleados del gobierno y funcionarios para pedir que se proteste en contra del reconocimiento de la federación de parte de El Salvador. Es decir, la idea de una constitución que favorecía el sufragio femenino, que daba derechos a los trabajadores y que ofrecía garantías para la separación de poderes era algo que no le gustaba a la dinastía Meléndez Quiñones. Entonces, a pesar de que en público la dinastía apoyaba el proyecto de unión, en privado el doctor Alfonso Quiñones estaba tratando de sabotearlo lo más posible, porque era un proyecto de consolidar un sistema democrático con garantías democráticas que a él le parecía que era apoyado por la oposición. Entonces estaba tratando de sabotearlo. Pasemos a septiembre de 2021. Varios elementos de lo que hemos estado hablando, como el tema constitucional, el tema de la libertad de prensa, el tema de una crisis económica, el endeudamiento público, la necesidad de buscar fondos, la complejidad de las relaciones con Estados Unidos, los cambios geopolíticos, se encuentran presentes en la conmemoración del Bicentenario y todo de forma muy concentrada, muy acelerado. Y es por eso que le he dedicado tanto tiempo a hablar sobre estos temas al hablar de 1921. Ahora, al hablar de 2021, vemos la utilidad de reflexionar históricamente. Y creo que son cosas que nos debe de preocupar el que no hayamos hecho suficiente progreso. Nos tenemos que preguntar si esa pesadumbre que escuchamos en lo que decía Peralta Lagos y lo que decía José Mejía es algo que tiene sentido también en 2021. Entonces, hagamos una revisión acelerada de lo que hemos estado observando estas últimas 2 semanas. Nuevamente vamos a recurrir a la estrategia de usar una pantalla dividida, porque los acontecimientos que están ocurriendo de una forma tan acelerada ocurren tanto en San Salvador como en Washington. En San Salvador ha habido una gran cantidad de decisiones que han causado gran interés e inclusive alarma entre el público, que se pregunta las intenciones que puede tener el gobierno. Una de estas decisiones es la que tomó la Sala de lo Constitucional de la Corte de revertir la extradición de un cabecilla de la MS-13 que ya se había negociado con Estados Unidos. Esta es una decisión extraordinaria de no cumplir una palabra que se había dado a un país muy poderoso sobre un tema que le interesaba. Entonces, esto levantó muchas preguntas. Luego, la misma Sala Constitucional, que está, por supuesto, configurada por elementos nombrados por el régimen y de una forma que se considera contraria a la Constitución, avaló la reelección presidencial. Y es una decisión que causó gran sorpresa entre abogados constitucionalistas que, al leer la Constitución, ven una clara prohibición a la reelección. De hecho, no hay que ser abogado constitucionalista para ver que la Constitución dice con toda claridad que la reelección no se permite. Y luego, al llegar el 15 de septiembre, la celebración oficial se realizó dentro de Casa Presidencial, sin presencia del público en general, pero sí cara al ejército, una visión muy militarizada de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Paralelamente, hubo manifestaciones en San Salvador que son el resultado de las preocupaciones que tiene ya mucha gente con respecto a la dirección que está llevando el gobierno de Bukele. Y fue una
protesta inesperadamente masiva. Había habido desde días anteriores convocatorias, pero nadie sabía cuánta gente iba a salir a la calle. Pero a la hora de las horas, la presencia fue realmente impresionante. Las calles estaban llenas de personas que se oponen a la dirección que están tomando las cosas. Y ciertamente esta manifestación evoca lo que ocurrió hace exactamente 100 años, cuando el principal desfile del 15 de septiembre tenía como protagonistas a los principales grupos que estaban en confrontación con las autoridades. Un par de días más tarde, 4 días más tarde, aparecen en la prensa nacional más noticias preocupantes sobre casos de corrupción gubernamental que son consistentes con las preocupaciones que expresaban los manifestantes del 15 de septiembre. Entonces, siguen ocurriendo acontecimientos con gran celeridad que causan mucha inestabilidad, que causan mucha preocupación. Y como es habitual para este gobierno, las malas noticias se recibieron con acciones impetuosas que cambiaron la conversación o que buscaban cambiar la conversación para distraer sobre las noticias realmente alarmantes. Una de estas tácticas de distracción es que el gobierno compró más bitcoins en un momento en que el Bitcoin está bajando de precio. Ya hemos comentado en estas charlas que el peligro del Bitcoin es que fluctúa muy rápidamente. Y en las últimas semanas el Bitcoin ha bajado 16%. Y aún así el gobierno, en lo que realmente es como una apuesta de casino, ha comprado más con la esperanza de que suba el precio, pero así como puede subir el precio, que puede subir, así puede bajar. Entonces estamos jugando un poco con el Tesoro Nacional. Otra medida para cambiar la conversación es que el presidente cambió su cuenta de Twitter para burlarse de las acusaciones que se le hacen de ser dictador y se autodefine como dictador un poco en son de broma. Y también hace alarde de haber comprado bitcoins y de que está comprando en el dip, que parece ser una palabra que usan los entusiastas de las criptomonedas para este acto especulativo de comprar cuando creen que está baja la moneda con esperanza de que suba, que es un poco lo que se hace en especulación, pero no con las arcas nacionales, con las finanzas nacionales. Todo esto ha recibido reacciones en el Departamento de Estado, que ha tomado medidas que son muy graves desde el punto de vista diplomático. El Departamento de Estado anunció a principios de mes su oposición a la decisión de la Sala de lo Constitucional con respecto a la reelección. El portavoz del Departamento de Estado dijo: condenamos la decisión de la Corte salvadoreña que habilita reelección presidencial inmediata a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Llamamos al presidente Bukele a que demuestre su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Esto es algo muy poco frecuente, que Estados Unidos llame la atención sobre las acciones de otro país y condene con tanta claridad la inconstitucionalidad de las acciones de un gobierno. Luego, unos días más tarde, aparece un artículo en Infobae que explica el quiebre que ha ocurrido entre las relaciones de la Casa Blanca con el presidente Bukele, enumerando todos los motivos por los cuales Estados Unidos ha dejado de confiar en el presidente Bukele, incluyendo el decreto de reelección y el rechazo a la extradición de pandilleros. Y todo esto ha ayudado a deteriorar las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Es decir, estamos hablando sobre estas relaciones con el mundo externo que para un país pequeño como El Salvador son tan importantes, que están en un estado de flujo. Finalmente, ayer el gobierno de Estados Unidos tomó otra medida extraordinaria
al añadir a los 5 magistrados nombrados por el gobierno en la Sala de lo Constitucional como personas que se incluyen en la llamada lista Engel, la sección 353 de actores corruptos y antidemocráticos. Entonces estamos hablando de unas semanas del Bicentenario sumamente turbulentas, tanto dentro de El Salvador como en las relaciones con Estados Unidos. También ha habido acontecimientos relacionados con la Constitución. El mismo día de la conmemoración del Bicentenario, la comisión que había estado trabajando en un proyecto de constitución entregó el proyecto al gobierno. Entonces tenemos que este tema constitucional del que hemos estado hablando vuelve a salir a la superficie, al igual que en 1921 se entrega una constitución federal al gobierno de Meléndez, en 2021 se entrega un proyecto de constitución al presidente Nayib Bukele. En el caso de 1921 se trataba de una constitución muy progresista que ofrecía garantías de Estado de Derecho, y en este caso es una constitución muy problemática. Un análisis que hizo Fudexo, una organización en la que hay abogados muy prominentes, comisionó unos infográficos para explicar los cambios en la Constitución, y yo creo que estos infográficos todo el mundo los debería de conocer porque explican con mucha claridad el peligro que existe si se adopta esta Constitución y por qué representa un retroceso realmente grande con respecto a las constituciones democráticas que deberíamos de tener. Les voy a mostrar algunos ejemplos porque yo creo que vale la pena entrar en detalle para que ustedes vean con claridad los peligros que tiene este nuevo proyecto constitucional. El artículo 29 de la Constitución vigente dice que en casos extremos como guerra, catástrofes, etc., podrán suspenderse las garantías constitucionales, excepto cuando se trata de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Bueno, la nueva Constitución elimina lo que aparece tachado y lo sustituye diciendo cuando se trate de aquellas reuniones establecidas en el decreto respectivo. El que las reuniones vayan a ser por un decreto significa que una simple ley aprobada con 43 votos podría suspender garantías de derechos como la libertad de expresión, la entrada al territorio, las reuniones pacíficas y la no intercepción de comunicaciones. Esto es sumamente grave. Luego, en el artículo 38, que dice el patrono que despide a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley, la nueva Constitución reemplaza el texto diciendo que toda persona trabajadora tiene derecho a una indemnización conforme a la ley por despido sin causa justificada. Esto lo que hace es quitarle la responsabilidad al empleador de indemnizar a la persona despedida sin justificación. Coloca a los trabajadores en una posición muy vulnerable porque los pueden despedir en cualquier momento sin que los empleadores, que son los que toman la decisión, sean los que tengan por constitución la responsabilidad de dar indemnización. El artículo 12, que actualmente dice las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor. Quien así las obtuviera y empleare incurrirá en responsabilidad penal. Bueno, este artículo desaparece. De esta forma, se elimina la protección de las personas contra dar declaraciones por la fuerza y o bajo tortura. En un país con la historia que tenemos de torturas y de detenciones ilegales, esto es peligrosísimo, realmente sumamente grave. El artículo 111, que antes decía
El poder de emisión de especies monetarias corresponde exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público. Esto se reemplaza con un texto que dice: corresponde al Banco Central de Reserva de El Salvador regular la emisión de especies monetarias de curso legal, sean de carácter físico o de otra naturaleza. Esto quiere decir que El Salvador podría ahora emitir su propia criptomoneda, abandonar el dólar, tener su propia criptomoneda y imprimir dinero sin ninguna restricción, lo que podría llevar a una hiperinflación tremenda, sobre todo si un gobierno no puede obtener empréstitos para pagar sus gastos y tiene la tentación de estar dando dávidas a la población para mantenerse en el poder. Esto puede llevar a una hiperinflación igual a lo que ha ocurrido en países como Venezuela. Finalmente, el artículo 167 dice: corresponde al Consejo de Ministros suspender y restablecer las garantías constitucionales si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida. Bueno, esto se ha cambiado y ahora se permite que el Consejo de Ministros podría asumir el papel de la Asamblea Legislativa. Esto abre la puerta a una suspensión de las garantías constitucionales en cualquier momento y al arbitrio del Poder Ejecutivo. Hemos llegado entonces al Bicentenario, con el peligro de un retroceso considerable en el contenido de la Constitución. Las garantías constitucionales están en peligro. Creo yo, y de manera muy personal, que tengamos las diferencias que tengamos, diferentes grupos de salvadoreños, con respecto a cómo organizar la economía o aspectos de política pública o pertenencia a partidos, hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, y es en la necesidad de tener un sistema político en el que las reglas del juego estén claras, en que se respete el Estado de Derecho, en que tengamos una constitución que establezca una clara separación entre los poderes del Estado, en que los diferentes poderes del Estado sirvan de contrapeso los unos a los otros, una constitución en la que se garantice la libertad de prensa, en que se garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos, que se creen instituciones que garanticen que no haya corrupción, que cualquier acción corrupta de los funcionarios sea atajada y sea castigada, que se respeten los derechos humanos. Creo que, sin importar al partido que pertenezcamos, a la visión política que tengamos, hay ciertos acuerdos básicos sobre cómo manejar la cosa pública, sobre la institucionalidad de la democracia que todos deberíamos de proteger. Y la historia de El Salvador nos muestra que el compromiso que hemos tenido los salvadoreños con el Estado de Derecho ha sido bastante débil. Pero eso no quiere decir que no podamos cambiar, eso no quiere decir que no podamos aprender del pasado. Con esto termino esta serie de reflexiones históricas del año del Bicentenario. Desafortunadamente terminan en una nota un poco sombría, pero yo creo que podemos pensar que el tercer centenario puede ser mejor, que podemos comprometernos a por lo menos estar de acuerdo en un sistema político en el que se respete el Estado de Derecho, en el que se den garantías a las personas, en el que haya un respeto a los derechos humanos, en el que haya reglas del juego limpias, que haya poca corrupción. Bueno, muchísimas gracias por su atención en estos meses del recorrido del Bicentenario. Buenas noches.